y condonó y perdonó a los ambos. ¿Qué deudor usted cree que debería haber expresado o sentido mayor gratitud? Aquel que se le perdonó más. ¿No fue eso acaso lo que ocurrió cuando Simón le invita al fariseo a la casa y entra aquella mujer, irrumpe en aquella actividad que no había sido invitada? Y comienzan los invitados a hablar en su corazón y a juzgar a Jesús, diciendo: si realmente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y Jesús, sabiendo realmente qué clase de mujer es esa, porque sabe qué clase de hombres y mujeres somos tú y yo, le dice: ¿sabe qué? Yo entré a tu casa y ninguno de los protocolos de saludo, de gratitud, ustedes no hicieron nada. Y esta mujer, desde que llegó, no ha hecho otra cosa que postrarse, llorar y dar gracias. Y le dijo: ¿sabes por qué esta mujer está de rodillas? Porque al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué estaba tratando de decirle Jesús a aquel hombre religioso? Que en la medida en que comprendemos lo que era estar perdido, nuestra condición antes de Cristo, en la medida en que entendemos eso, entonces vamos realmente a poder valorar y apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. El capítulo 2 nos ayuda, y voy a leer algunos versículos. Del versículo 1 al 10 es clave para entender nuestra condición. Y dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1. Note bien cómo la Biblia describe lo que es la condición del hombre sin Cristo. Y Él, ese Él nuevamente es Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que Pablo dice en el capítulo 2, o la Escritura nos dice, es que Dios, gracias, nos dio vida cuando nuestra condición era que estábamos como muertos. Y le pregunto, ¿cree usted que Pablo está usando la expresión muertos como una hipérbole? Una hipérbole es una figura lingüística de exageración. La usamos todo el tiempo. A veces nosotros, cuando tenemos mucha hambre, yo le digo a mi esposa, me comería una vaca. Claro que a lo mejor me cabe. Es una exageración, y lo que queremos decir con esa expresión, tenemos mucha hambre, es que el hombre está muerto. Una hipérbole es una exageración paulina del estado en que se encuentra el hombre antes de Cristo. O Pablo está describiendo por medio del Espíritu cómo se encuentra el hombre sin Cristo. Pablo está describiendo al hombre sin Cristo y está muerto. Le hago una pregunta. ¿Los muertos pueden decidir algo? ¿Usted ha visto algún muerto que pueda cooperar en algo? Lázaro pudo salir de la tumba porque Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro respondió a la palabra de Dios. Mientras tanto, Lázaro estaba en la tumba y sus propias hermanas dijeron, lleva 4 días y medio, apesta, huele mal. Está muerto, muerto, muerto. ¿Sabía usted que Dios es el único que puede resucitar muertos? ¿Sabía usted que de eso se trata el Evangelio? El Evangelio no se trata de cómo un Dios santo hace de personas malas personas buenas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no trata de cómo Dios ayuda y modifica nuestro carácter para que seamos un poco mejor y tengamos alguna posibilidad de entrar al cielo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio bíblico es como Dios resucita a un hombre y una mujer que estaba muerto, sin esperanza, sin Dios en este mundo, y en su gracia
los atrae a sí mismo para salvarlos. Vea cómo Pablo va a describir este proceso y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo describe este estado? Mire cómo lo describe, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, que describe que el hombre muerto tiene un estilo de vida ajeno, es rebelde a Dios, vive enajenado de Dios. El hombre vive para sí mismo. Esa fue la idea que vendió Satanás en el principio a Eva y a Adán. Ustedes no necesitan a Dios. Coman del árbol de la ciencia del bien y del mal y serán como Dios. ¿Por qué seguir las órdenes de otros cuando ustedes mismos pueden poner sus propias órdenes? Y el hombre ha vivido después de la caída para sí mismo. Somos egoístas por naturaleza. Somos rebeldes. Aún en el Antiguo Testamento tenemos profetas como Ezequiel, en el cual Dios le reveló, no que el mundo, el propio pueblo de Israel estaba muerto. Lo lleva al valle famoso de los huesos secos en Ezequiel 37. Y dice que lo pasó por aquel valle, por todo derredor. Y dice que eran muchos los huesos y secos en gran manera. Y le dice: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel era un sacerdote que Dios lo llamó a ser profeta. Y le pregunta: ¿crees tú que esos huesos, crees tú que hay esperanza? Le pregunto: ¿creen ustedes que hay esperanza para el perdido? Si ustedes no entienden primero cómo Dios los salvó, ¿a poco van a entender la esperanza que hay en Cristo? Y el profeta le dice: Señor, eso lo sabes tú. Y le dijo: profetiza esos huesos. Háblale a los huesos. Vas a hacer lo que yo te digo. Y va a entrar mi espíritu. Y dice que de aquel valle que Dios mismo le revela que representaba a la nación de Israel, dice que Dios comenzó y levantaría hombres de los sepulcros. Y usa el mismo escenario o el mismo cuadro de hombres muertos que van a ser levantados. Dice que en nuestro estado de pecado vivíamos bajo la corriente del mundo. Vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire. No lo sabíamos, pero teníamos un amo que no era Cristo. Dice mucho más en el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, fíjese que no es alguno. Él no dice: bueno, esto que le voy a decir le aplica a algunos, es para algunos. Mira lo que dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos diferentes a los que están hoy en el mundo en su pecado. Entonces la pregunta que debemos hacernos y que Pablo contesta para que la iglesia de Éfeso comprendiera la inmensidad del amor de Dios, como ora en el capítulo 3, y dice que Él dobla sus rodillas ante aquel cuya gracia es excelsa, para que Dios le diera un toque de la comprensión del amor de Dios, que es tan alto, que es tan profundo, que es tan bajo, que dice que excede nuestro conocimiento. Ojalá Dios te dé una muestra de ese toque y de ese amor por medio del conocimiento de su palabra. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, me encantan los peros. Pero, mire cómo dice el versículo 4. El pero dice que hay esperanza, pero. Eso éramos, pero. Allí estábamos, pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Mira lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿estaba buscando a Dios? Usted estaba buscando a Dios y por eso lo encontró.
Eso dice la Biblia. Que usted es cristiano porque usted estaba buscando a Dios. Y usted lo encontró. Déjame decirle algo con todo el respeto. Dios nunca ha estado perdido. El perdido era usted. El perdido era yo. Dios nunca ha estado perdido. Nunca. Le digo al autor de Hebreos en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas en los postreros tiempos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios siempre ha hablado. Cuando Juan escribe en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice que el verbo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció, pero él estaba y nunca ha abandonado su mundo. Dios nunca nos ha abandonado, pero nosotros le dimos la espalda a nuestro pecado. Y la Biblia dice que el resultado de haber pecado deliberadamente contra Dios es que Dios nos ha abandonado al pecado. Por eso dice que Dios nos dejó que viviéramos en los apetitos de nuestra carne, en nuestras pasiones, y estábamos perdidos. Pero de momento ahora Pablo nos dice, pero mientras estábamos en esa condición, cuando aún estábamos en esa condición, aún estando nosotros muertos, verso 5, en pecado, nos dio vida. Si hay alguien que podía testificar esto con gran poder, era Pablo.